Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el tema de dominio y rango de una función. Primeramente, ¿qué es el dominio y rango de una función? El dominio y rango de una función, lo que tenemos es que el dominio de una función f, primeramente se denota por d de f, y es el conjunto de todos los números x para los cuales f de x está definida. En pocas palabras, y para hacerlo más sencillo, el dominio de f o de una función va a ser siempre el intervalo del plano cartesiano y del eje x en los cuales se extiende la gráfica, y el rango de una función f se denota por r sub f, y es el conjunto de todos los posibles valores para f de x. Aquí sería todo lo contrario, aquí es el intervalo de números en y que se extiende la gráfica. Para que quede un poquito más claro, tenemos aquí un ejemplo. Esta gráfica, que es del video anterior, tenemos esta función f de x que representaba menos 2x. Tenemos que el dominio de f, en este caso, serían los reales. ¿Por qué? Porque si le damos valores a x, no importa si es súper pequeño o súper grande, siempre en todo momento le va a corresponder un número de y. Y en el caso del rango de la función, tenemos que también son los reales. Porque igual, si le damos valores a x grandes o súper pequeños, siempre en todo momento va a haber una imagen de y que lo acompañe. Entonces la gráfica siempre se va a extender por todo el plano cartesiano. Y tenemos el caso de g de x, que en este caso el dominio de g de x, esta era una función cuadrática, pero es una parábola, se representaba a 2x cuadrado. El dominio son los reales, porque para todo número en x va a tener un número que le corresponde en y. Pero tenemos aquí un caso diferente en el rango de g, que aquí no son los reales el rango. ¿Por qué? Porque si vemos esta gráfica, en todo valor que le demos a x, en ningún momento el resultado nos va a dar negativo. En ningún momento, porque la gráfica era una cuadrática de 2x cuadrado. Entonces, por más que le demos cualquier número de x, o ya sea negativo súper pequeño o positivo súper grande, nunca nos va a dar negativo la gráfica. Entonces la gráfica solo se extiende desde el punto 0, que es el menor, hasta más infinito, porque si le damos valores o súper pequeños o súper grandes a x, la función va a ir creciendo hacia arriba en ambos lados, nunca hacia abajo. Entonces tenemos que el rango de la función g de x es de 0 hasta más infinito. Y tenemos este otro ejemplo que nos dice la gráfica de una función se presenta en la figura de la derecha. Utilizando únicamente este recurso, ¿cuál es el dominio y el rango de una función? De la función, perdón. Ver solo la imagen. Con ver solo la imagen podemos saber el dominio y el rango de esa función. Vemos el dominio primeramente. Vemos que en los valores negativos de x nunca aparece gráfica. Esta es una radical, una gráfica de una función radical. En x jamás va a ser negativo, porque empieza desde 0 y se extiende hacia la derecha. O sea, mientras vaya creciendo la gráfica, va a crecer en este sentido, nunca hacia acá. Entonces el dominio que tenemos de esta función es de 0 a más infinito, porque sí puede extenderse hasta más infinito en x. Igual en el rango de la función, vemos que nunca crece hacia abajo la función. Entonces, mientras le demos valores más grandes de x, va a ir creciendo hacia arriba. En muy poco valores, pero va a ir creciendo hacia arriba. Entonces tenemos nuevamente que el rango es desde 0 hacia más infinito. Y tenemos el otro caso de esta función. Este caso es una cuadrática, pero negativa, una parábola invertida. Tenemos que el dominio de esta función, en este caso sí son los reales, porque le podemos dar valores súper pequeños en x o súper grandes, y siempre va a corresponderle otro número, un número en y, que sea su pareja o su punto.
Entonces el dominio siempre va a ser los reales. Y en este caso tenemos el rango de la función. En este caso teníamos en el ejemplo anterior, que la función era una parábola que crecía hacia arriba, porque era positiva. En este caso, una gráfica de una función negativa, que la parábola se abre hacia abajo. Tenemos que el rango entonces en este caso viene desde menos infinito, va a ir creciendo hacia acá, viene desde menos infinito hasta 0, que es el valor mayor que va a tomar y o la función f de x. Entonces tenemos que el rango es desde menos infinito hasta 0, que es lo que se extiende la gráfica en el eje y. Y ese sería este tema de dominio de rango de una función.